Ya chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Primeramente, disculparme por hacer pasar una clase en un horario deshabitual que es domingo, pero como entenderán, esta semana ha sido un poco loca por los exámenes y demás. Ya, entonces para empezar, voy a compartir pantalla. Y bueno, espero que todos puedan ver. Vamos a hacer desde cero esta parte del perfil longitudinal, donde solamente lo que ustedes tienen que hacer es hacer mediciones. Supongamos que tenemos estas curvas. Lo voy a hacer otra vez. Suponiendo que solo tenemos un sector y ya tenemos nuestro trazo como cada uno de ustedes lo tiene, vamos a tener lo siguiente. Supongamos que tenemos esta figura de acá. He tratado de hacer una curva, pero me ha salido algo chistosa. No me deja empezar acá. Voy a hacer directamente acá una línea. ¿Ya? Supongamos que tenemos esa sección de los planos planimétricos. Este trabajo ustedes lo van a realizar en sus planos planimétricos. Es un poco moroso hacer este cálculo, pero creo que no nos queda de otra que hacerlo, ¿ya? Ya, me ha salido un poco distorsionada la que es esta gráfica, pero más o menos ustedes van a tener eso, ¿ya? Listo, listo. A ver, continuamos. No, no es este, es este. Ya. Ahora, en sus planos planimétricos ustedes tienen sus progresivas, es decir, acá tienen una progresiva, acá tienen otra, y así sucesivamente, ¿no? En tramos rectos ustedes tenían que tener progresivas cada 50 metros. Y ahora tienen que tener progresivas en el PC de sus curvas. Y en cada curva tienen que tener cada 20 metros. ¿Ya? Sus progresivas. En el último punto de la curva. Y luego nuevamente tramos rectos es cada 50 metros. Jorge Martínez, no es de este grupo. Ya. Entonces, nosotros vamos a tener acá. ¿Cómo lo hago? Aquí un costado. 0 más 0, 0. Es esa progresiva de ese punto. Acá vamos a tener 0 más 0,50. 0 más 100. Siguiente punto, 0 más 150. 0 más 200. 0 más 250. Ahora, supongamos que en este caso nos ha dado una progresiva justamente en el PC, donde inicia nuestra curva.
0 más 270, ¿ya? Como en curvas tenemos que tener progresivas cada 20 metros, entonces vamos a tener 0 más 290. Y así sucesivamente, ¿ya? Espero que se entienda un poco la figura. En cada curva de nivel nosotros vamos a tener su cota, es decir, supongamos que acá, de otro color lo haré. Un poco más grueso, no se nota. Supongamos que mi cota en este punto es la 2540, 2560. Estoy grabando bien. 2580. Y 2500, no, 2600 en este caso. Ya, tenemos las cotas, tenemos las progresivas, que es lo que nos interesa. Ahora, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que se hacía en topografía. Falta aquí una línea. Y esta está en la cota 2520. ¿Ya? Más o menos esto es lo que ustedes tienen en sus planos. Y lo único que tienen que hacer ahora es, lo voy a hacer de color de ese de acá. Lo que ustedes tienen que hacer es tratar de buscar líneas rectas o medir en primera instancia distancias que sean casi ortogonales. ¿Qué quiere decir eso? Que a su curva de nivel, a ambas curvas de nivel, ustedes tengan una apertura de 90 grados. A ver, miden esta distancia en centímetros y ustedes van a tener ese dato. O sea, su regla de 3 va a ser sencilla. Supongamos que aquí nos da una distancia de 2.5 centímetros, ¿ya? Eso equivale a 20 metros. Ahora, para que puedan hacer su regla de 3, en este caso lo que les aconsejo es que de la cota inferior, es decir, de la 2520 para ir a la 2540, ustedes también midan lo que es las distancias. Eso quiere decir que midan esta otra distancia de acá. ¿Ya? Esa va a tener otra medida, va a ser otra dimensión en centímetros, supongamos que 1.9 centímetros. Y esto necesitamos nosotros saber a cuántos metros nos equivale, x metros. Por lo tanto, mi regla de 3 va a ser igual a x, va a ser igual a 1.9 por 20. Todo esto dividido entre 2.5. ¿Ya? Ahora eso equivale, aquí está mi cálculo, 1.9 por 20. Lo haremos acá directamente para que todos vean. HP. Ya, nuestra regla de 3 nos dice 1.9 multiplicado por 20 dividido entre 2.5, lo que equivale a 15.2. Esto es metros. Ahora la cota de mi progresiva 0 más 000 va a ser igual a la suma de mi cota inferior, que es lo que yo les he recomendado, siempre de la cota inferior medir hacia el punto que queremos calcular la cota, ¿ya? En este caso sería la cota de la progresiva 00 sería 2520 más el valor que hemos calculado previamente, 15.2. Eso equivale a 2535.2 y esa va a ser la progresiva la cota de nuestra progresiva 00. Ahora, esa operación ustedes tienen que realizarla para cada una de sus progresivas y también tienen que calcular tanto en el eje como en el extremo derecho y el extremo izquierdo de la carretera.
Por eso es que este trabajo ustedes tienen que realizarlo en referencia a sus planos planimétricos que tienen de la primera parte del proyecto. ¿Ya? ¿Se entiende qué es lo que tienen que hacer? Chicos, ¿están ahí? Estoy hablando solo. Hola. Sí, a ver si se entiende. Ya somos 20, solo una persona me responde. Ya. Para hacer ese trabajo y resumirse algo de tiempo, para que no estén haciendo con su calculadora uno por uno, les recomiendo que se hagan una planilla en Excel. Yo tengo esto. Es de mi proyecto de mí del anterior semestre, donde yo tenía una carretera principal y tenía un ramal. ¿Ya? Entonces en esta planilla lo que yo directamente me hice fue hacer esto, hacerme una progresiva, una casilla de progresivas, andar en 50 metros y le puse la cota superior y la cota inferior. En este caso, mi primer punto justamente empezaba en una progresiva, o sea, mi progresiva 00 empezaba en la misma cota, perdón, 4060 y 4060, ¿ya? Para mi segunda progresiva, en este caso, yo ya le coloco las cotas superior y la cota inferior. La distancia total medida en centímetros, que era 4.6 para mí. La distancia de la progresiva que quiero calcular, que en este caso era 0.9, menos de un centímetro. De ese modo tengo una equidistancia y acá ya tengo lo que es la fórmula para tener directamente la cota de la progresiva que requiero. Aquí está una pequeña gráfica de cómo era mi perfil longitudinal de la carretera principal. Y acá tengo otra gráfica de cómo era eh, el perfil longitudinal más o menos de la parte de mi ramal. ¿Ya? Este plano del perfil longitudinal puede tener diferentes escalas, tanto la vertical como la horizontal. Normalmente siempre surge acá la recomendación que hay en uno de los libros que les dice que los perfiles longitudinales tienen que tener una relación de 1 a 10 en cuanto a las progresivas, que va a ser la parte inferior. Lo hagamos acá. O sea, su perfil longitudinal tiene que ser más o menos así, donde nosotros tenemos un eje acá y tenemos el otro eje acá. En este caso nosotros en el eje vertical vamos a tener lo que son las cotas y en el eje horizontal vamos a tener las progresivas. En este caso las cotas van a ser en referencia a su plano, ¿no ve? De qué cota van a ir. Pero acá ustedes pueden colocarlo según su equidistancia o si quieren menos. La cuestión es que esta cota va a tener una escala vertical y sus progresivas van a tener una escala horizontal. Lo que les comentaba hace rato era que estas escalas, o la relación de la escala vertical con tenía una relación a 10 veces la escala horizontal. Escala horizontal. Esto normalmente no se puede siempre llegar a dar porque depende mucho del terreno del que tú vas a levantar lo que es tu perfil longitudinal. En algunas situaciones te va a dar menor o mayor a esta relación, no hay problema. Esto es algo que a veces el ingeniero les comenta en topografía, en la parte de altimetría,
donde es una sugerencia, es un consejo que no es una ley, no es una regla que tengan que cumplir ustedes al hacer sus planos, ¿ya? Como el Inge les explicó igual en la clase, les dijo que su terreno en algunas situaciones va a ser de esta forma y en otros casos ustedes van a tener un terreno casi plano, ¿no ve? Entonces ya aquí va a variar mucho lo que es su perfil longitudinal y las escalas que ustedes vayan a usar tanto en la cota vertical como en la cota horizontal. Ahora, para que ustedes hagan lo que es sus perfiles longitudinales, vamos a tener acá las progresivas. Pues ya va a salir muy pequeño. Nos hagamos un ejemplo. Ya, supongamos que tenemos ese perfil longitudinal con datos levantados. Ustedes en sus planos van a dejar espacio para la parte de abajo. Supongamos que nuestro plano va a ser algo así. Hasta ahí más o menos. Ya. Color negro. Van a tener su cajetín ustedes acá. ¿Qué pasó? Ya. Su cajetín va a estar ahí. Este plano no lleva norte, o sea, olvídense del norte acá. Solamente le van a colocar lo que es su leyenda respectiva. Hagamos otro cuadrado acá más o menos como un ejemplo. Ahí tienen su leyenda respectiva. Y ustedes van a dejar espacio un poco aquí abajo para tener dos rectas, que es lo que el Inge les quería explicar el otro día, pero no le alcanzó el tiempo, creo. Entonces, como adelanto, yo les digo a ustedes que vayan dejando espacio para poder dibujar estas líneas. Esas líneas vienen de acuerdo a lo que es Civil 3D, cómo nos bota ya los planos el Civil 3D, donde acá nosotros tenemos, lo voy a anotar, pucha, no puedo escribir. En este costado, es decir, hacia la izquierda de esta línea, ustedes colocan lo que es la cota. Pucha. Voy a colocar CT, la cota del terreno, que no sé por qué me está saliendo así muy separado. Cota terreno. Y a este otro lado van a tener ustedes lo que es la cota del proyecto. Y eso van a colocar ustedes en sentido vertical. Ahorita este programita no lo puedo colocar en sentido vertical, ¿ya? Y en la parte inferior, en el otro segmento de recta, ustedes van a colocar si su terreno va a tener corte o si va a tener relleno. Donde en este caso solamente va a ser una pequeña diferencia entre estas dos cotas, ¿no ven? Es más o menos si nosotros tuviéramos, me voy a dibujar una cota proyecto. Ya, más o menos suponiendo que mi cota terreno es esta. Si se dan cuenta en el primer punto, en la primera progresiva que va a ser la 000, es casi... No van a tener corte ni relleno porque justamente empiezan en el mismo punto, ¿verdad? En la misma cota. Luego, en el siguiente punto que va a ser este de acá. Ustedes van a tener lo que es corte, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen corte, su cota terreno tiene que ser mayor a la cota proyecto, es decir, una diferencia de estos puntos. A ver, como ejemplo, colocaremos acá para la progresiva 00 o para la progresiva
0 más 50, nosotros vamos a tener que mi cota del terreno va a ser mayor en este caso. Suponiendo que yo tengo una cota ahí de 2554.5, supongamos, le restamos lo que es la cota del terreno. En este caso la cota del terreno es mucho menor, 2553.8, y eso es igual a 0.7. En este caso me da una diferencia positiva. Si me sale positivo, haciendo primeramente lo que es cota de terreno menos la cota del proyecto, sale positivo, entonces yo tengo que hacer corte. Si tuviera una diferencia negativa, a ver, suponiendo el caso de esta cota de acá, no, esta progresiva, pucha que chueco. Ya, suponiendo eso, nosotros vamos a tener acá esa figura más o menos. La progresiva 50, 100, 200, digo 150, 200, 250. En la progresiva 0 más 250. Nosotros tenemos, a ver, no me he colocado los datos acá, y he supuesto que este era 54, 53, 52 y 51. Entonces la cota de mi terreno está en la 2551.2 menos la cota del proyecto, está un poco más arriba, 2551.4. Eso me da un valor negativo. En este caso, si me sale negativo, directamente yo coloco ese dato al extremo, al costado derecho de mi segmento de línea, donde tengo que colocar si mi terreno va a necesitar corte o relleno. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos cómo tienen que hacer esto? Lo que tienen que hacer para esta semana, para el jueves, es solamente la línea que está con rojo, hacer su perfil longitudinal del terreno. Ya después, con la explicación del ingeniero, ustedes van a tener que ver más o menos lo más conveniente en cuanto a las pendientes para hacer el cálculo de sus curvas verticales. Jorge Martínez, dime. Sí, buenas tardes. Para hacer el perfil longitudinal del terreno, vamos a utilizar solo las cotas que están en el plano, ¿verdad? Sí, solo con las que tienen en su plano planimétrico tienen que trabajar. Igual así cada 20 metros la vamos a hacer. En las curvas, sí. Eh, Tienes que hacer eso porque te facilita en este caso esas cotas para lo que es tu perfil, tus perfiles transversales. Tenemos que hacer perfiles transversales para nuestra carretera. Más o menos el perfil transversal, ¿en qué consiste? Y eso igual recién van a avanzar con el ingeniero, pero me adelantaré un poquitito, cosa de que recuerden ustedes. ¿Ya? Vamos a tener esta figura para un perfil transversal, donde nosotros vamos a tener acá una vamos a tener acá el costado izquierdo de la carretera, que va a estar a menos 3.5 metros. La parte del medio es el centro de línea que le gusta nombrar al ingeniero, o su dato 0 va a estar exactamente ahí, y la 3.5 va a estar a este costado. ¿Ya? Acá van a estar sus valores de las cotas. En el caso de que nosotros tengamos para la progresiva 0,0 vamos a tener, o directamente con este ejemplo de acá arriba, para la progresiva 0,0 hagamos, ¿ya? Aquí vamos a tener para mi progresiva 0,50. Entonces, para esa progresiva nosotros vamos a tener un perfil transversal del terreno, que es lo que ustedes van a hacer ese cálculo nombrando o los datos que ya van a tener acá ustedes de cada progresiva. Van a tener aquí la cota del terreno y la cota del proyecto. En este caso, para 50 metros yo tenía una progresiva del terreno por encima de la del proyecto. ¿Qué me quiere decir esto? Que suponiendo que acá está mi
terreno y acá abajo está la cota de mi proyecto. Y según las cotas que tengan ustedes, tanto del costado derecho y del costado izquierdo, van a tener más o menos la figura de su terreno en un perfil transversal, que más o menos puede darles así o puede darles hacia el otro lado, ¿no? Dependiendo cómo hayan sacado ustedes sus datos. En algunos casos va a tratar de ser plano su terreno acá, pero nunca sucede eso. La tierra siempre va a cambiar en cuanto a las cotas, no hay una parte plana en la tierra. Es por eso que el ingeniero igual se molesta cuando le dicen que van a haber partes planas. O sea, siempre va a haber una variación, aunque de 3, 4 milímetros en el terreno. Y más que todo si tenemos una distancia de 7 metros incluida, ya al costado. Ahora, su perfil que ustedes van a dibujar normalmente va a ser con un bombeo de 2% a ambos extremos. O sea, a partir del eje, a cada extremo ustedes van a tener un bombeo de 2%. Y más o menos la mayoría de sus perfiles transversales va a tener esta figura. En este caso me he equivocado. Estos perfiles tienen que dibujarlos ustedes a 10 metros, si no me equivoco. Sí. Aquí menos y aquí menos 10 metros. O lo voy a revisar bien esa parte para los perfiles transversales. ¿Ya? Cosa de que ustedes acá tienen que tener lo que es su cuneta y su talud si es que va a ser corte. A cada costado. Aquí van a tener su cuneta y su talud. ¿Ya? En algunos casos su terreno se va a encontrar, por ejemplo, a ver con qué color lo hago. Con este color. Su terreno se va a encontrar en algunos casos más o menos así, ya donde van a tener un área de corte o de relleno que van a ser muy pequeñitos. ¿Se entiende esta parte de los transversales? Todavía no los enseñé el Inge, pero es más o menos una parte, un adelanto que ustedes van a tener. Para sus curvas, como les dije hace rato, cada 20 metros es lo que tienen que tener ustedes. Y en sus curvas ya va a variar su sección de la carretera. Su sección de la carretera ya va a ser de esta otra forma. Vamos a ver, aquí si es que tienen una curva a la izquierda, su sección de la carretera va a ser más o menos así, inclinada, donde va a estar el 7% de su peralte para las curvas, ¿verdad? Suponiendo que el eje está acá, a ver. Pucha. Su eje va a estar por acá. En algunos casos van a tener su cuneta acá y acá. Acá van a tener ya directamente el talud hacia abajo, suponiendo que nuestro terreno viene en esta forma de acá, ¿no? Su sección de su carretera va a variar dependiendo a la ubicación en la que esté. En las curvas siempre va a ser variada su sección transversal de la carretera. En el caso de que sean en tramos rectos sus perfiles transversales que ustedes vayan a realizar, van a tener esta figura de acá, donde a cada lado van a tener un bombeo de 2%, ¿no ve? Pero repito, para este jueves lo único que tienen que hacer ustedes es hallar los perfiles transversales, digo, los perfiles longitudinales, tanto del eje como de los extremos derecho e izquierdo. Y es un poco moroso, la verdad. Como les mostré acá, esto es larguito. Y si es que tienen carretera y ramal, entonces tienen que hacer para ambos casos uno diferente. Aquí abajo yo hice directamente lo que son mis cálculos de escalas para la horizontal y para la vertical. En el primer caso mi progresiva, y luego tengo que anotar yo lo que es la cota mayor y cota menor, ¿no? Para mi perfil horizontal, la diferencia de mi cota mayor y tengo que anotarme el segmento de recta o espacio que yo tengo en el plano para poder hacer estas gráficas. Normalmente en la horizontal es un poco más larga, ya que su plano va a estar en sentido horizontal.
Me puse un ejemplo acá yo de 62 y en la vertical me puse un ejemplo de 42. Este valor está en centímetros. Y mi escala, la fórmula directa para la horizontal en este caso, es donde van a estar las progresivas, que sería justamente este valor de la progresiva, que sería mi distancia total en las distancias horizontales. Esto va a estar dividido entre 62. Pero como en este caso mi progresiva está en metros y mi distancia en la hoja está en centímetros, yo tengo que llevar esos centímetros a metros, ¿ya? Por eso es que me sale un valor de 5311.29. En las escalas no pueden haber decimales y es mejor redondearlas a múltiplos de 50 o de 100 en este caso. Por eso que acá abajo yo puse 5350, que era una escala que se podría considerar para hacer mis progresivas, hacer que esa sea la escala para mis progresivas. En cuanto a la vertical, lo mismo, ¿no? En este caso la escala va a salir de la diferencia de mis cotas mayores y menores. Primero siempre va a ir la cota mayor y la cota menor va a ir a restar, ¿no ve? Para tener un valor positivo. Dividen eso entre el espacio de la hoja, que era 40 centímetros, tienen que convertirla siempre a metros, que sería 0.40, ¿no? En este caso me sale 559.25. Como no puede haber escalas que tengan decimales, y es recomendable que sus escalas en este caso sean múltiplos de 50 o de 100, es por eso que yo lo llevé directamente a 600. Entonces la escala para mi horizontal en este plano, o en este caso para mi perfil longitudinal de la carretera principal, yo voy a tener que mi escala horizontal va a ser 1 a 5350 y mi escala de la vertical va a ser 1 a 600, ¿ya? En este otro caso, para el otro plano que tenía, me ha salido otras escalas, ¿ya? En la escala horizontal para el otro plano, que era del ramal, iba a tener una escala de 1 a 5900 en cuanto a la horizontal, y en la vertical iba a tener una escala de 1 a 250. Si se dan cuenta, acá yo tengo una relación casi de 1 a 10, como les había mencionado hace rato, ¿no? Pero en ese otro caso yo tengo una relación mucho más grande que me va a dar casi 1 a 20. Entonces esa regla que les dije de tener una relación de 1 a 10 no siempre se aplica. O sea, en algunos casos algunos tienen la idea de que siempre se tiene que aplicar eso, pero les repito, no es una regla que tengan eso, es una sugerencia para sus perfiles longitudinales. Pero eso va a depender mucho del terreno en el que ustedes estén trabajando, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? Así una dudita, ¿cómo es lo que tenemos que hacer el perfil longitudinal del terreno? ¿Es con los ejes de la carretera o esa partecita no se está confundiendo un poquito, nos estamos confundiendo? Ya, ahorita lo que van a hacer ustedes, lo que tienen que presentar es del eje, pero tienen que tener los datos muy aparte de los extremos, tanto el derecho como el izquierdo, ¿verdad? Ahorita el perfil longitudinal que ustedes tienen que entregar es solamente del eje. O sea, este perfil longitudinal lo van a hacer, bueno, este cálculo que les he dicho que ustedes van a hacer de las reglas de 3, lo van a hacer para el eje, que está el de rojo, y para el de la derecha y de la izquierda. Pero sus planos que tienen que mostrar este jueves es solamente del eje. Estos datos que ustedes van a tener del derecho y del izquierdo es algo que ustedes van a reflejar en los planos de perfiles transversales. En este caso, para este perfil transversal de su progresiva 00 tendrían más o menos esta figura de acá, donde su terreno va a estar de ese color.
a la izquierda va a estar un poco más abajo que a la derecha, ¿no ve? Entonces su perfil transversal ahí sería más o menos de esta forma. El terreno choca justamente en el mismo punto y tendrían más o menos esto. Donde acá tienen que dibujar un talud, pucha, no sale muy grande, un talud hacia abajo, y acá tienen que dibujar lo que sería, me he olvidado su cunetita, y subir hacia allá arriba. Donde esta parte para ustedes después va a ser corte, y esta pequeña parte de acá va a ser relleno. Ya salió feo. Se entiende, pero que tienen que hacer para este jueves solamente los perfiles longitudinales del eje. A ver, Auxi, no tenemos... Ah, no leí las preguntas. La línea roja corresponde al eje de la carretera. No hay que poner también los ejes de los costados. Me dice. No tenemos que graficar los perfiles longitudinales de los extremos, ¿verdad? En ningún momento tendremos que dibujar los perfiles de los ejes extremos. Bien, el anterior semestre no nos pidieron que hagamos los perfiles longitudinales de los extremos, pero sí necesitamos esos datos, sí tienen que calcular ustedes, por eso les recomiendo que se haga una tablita en Excel para que directamente tengan ahí todos sus valores. Esos datos de lo que son las cotas de los extremos derecho e izquierdo tienen que tienen que tenerlos reflejados ustedes en sus perfiles transversales que van a dibujar, como les acabo de indicar acá. Para hacer sus perfiles transversales, más o menos esta es una pautita. Lo que ustedes van a tener es, acá van a tener una cota del costado izquierdo, acá otra cota del costado derecho, y van a tener del eje, el eje de la carretera y el eje de su proyecto, ¿ya? Que en este caso va a estar sobre el mismo punto. Va a haber algunos casos, como este dibujito en rojo que está acá arriba, que su terreno, digo, su proyecto va a estar por debajo y su cota terreno va a estar por encima. Y dependiendo las cotas que tengan en los costados, van a llegar a tener esto ustedes. Es decir, acá una cota del extremo de izquierdo y otra cota del extremo derecho. Esta parte de sus perfiles transversales, perfil longitudinal, es solamente recordar lo que era topo. Los que han pasado topografía con el ingeniero Vera han hecho el proyecto del canal, donde han hecho esta parte justamente del perfil longitudinal, perfiles transversales, y también van a tener que hacer la curva masa y la parte de movimiento de tierras, o el cálculo de volúmenes en este caso, que es comprendido como el movimiento de tierras en el proyecto. Justamente como el proyecto del canal en topografía, este proyecto es solamente cambiar lo que era el canal por una carretera. El perfil longitudinal es en papel milimetrado, me pregunta Dalva. En este caso depende de ustedes. Si es que quieren lo hacen en hoja bond, o si quieren lo hacen en papel milimetrado. ¿Ya? Ahora Jorge Martínez me dice, ¿puede explicar una vez más las partes del plano? Me dice. A ver, su perfil longitudinal más o menos va a ser así. Donde justamente acá van a tener una leyenda. Van a tener su leyenda respectiva, van a tener lo que es su perfil longitudinal, es decir, sus segmentos de recta para las cotas y otro para las progresivas. Cada uno tiene que tener su respectiva escala, ya que este plano es el único plano que no tiene escalas iguales. Pueden tener escalas diferentes. Van a tener su nombre acá de perfil longitudinal.
Si es que tienen dos tramos, entonces este va a ser el tramo principal. Y algunos directamente tienen solamente un tramo, ya no tienen un ramal. Entonces solamente van a tener en ese caso, dependiendo de sus progresivas. O sea, todavía no hemos quedado con Juan Carlos esta parte de, ya les dije el otro día, les hablé y tiene que ver una guía para la segunda parte del proyecto. Pero hasta ahorita no hemos podido coordinar con ellos porque hemos estado cada uno con exámenes y demás. Entonces no hemos podido coordinar hacer una guía para su proyecto de la segunda parte. Pero ya entre estos días vamos a tratar de tenerlo. O a más tardar el día de mañana, como es feriado, nadie tiene nada que hacer. Entonces ahí les voy a tratar de molestar a los tres auxiliares más para que de ese modo hagamos una guía para la segunda parte. Justamente en esa guía yo creo que vamos a coordinar bien este tema de que si van a dibujar o no los extremos derecho e izquierdo de la carretera, o sea, hacer su perfil longitudinal de esos extremos. En esa guía que hagamos, ahí va a salir más especificada esa parte porque algunos van a calcular directamente lo que es el eje y secciones transversales de su terreno, es decir, estos no van a querer calcular lo que es el eje izquierdo o la cota del izquierdo y del derecho, y directamente sus planos transversales van a hacer aparecer cotas diferentes, ¿no ve? Pero no van a tener el cálculo. Entonces eso también vamos a hablar bien con los Pero chicos. Dime. no sé si se podría considerar, digamos, para no hacer el perfil longitudinal de los costados, hacer el cálculo de las cotas del eje y del extremo izquierdo y del derecho en hojitas de cálculo, ¿no ves? Justificando así para ya no hacer tres planos Ah, sí, sí, claro, justamente y eso solo vamos. hacer uno del eje. Sería bien porque mira, en Topo yo para tener esos datos les hacía hacer en el mismo plano. O sea, en este mismo plano les hacía dibujar lo que era con un color el eje, con otro color, a ver, acá vamos a hacer, con color verde supongamos, el derecho, que más o menos iba a tener un perfil longitudinal más o menos así, ¿no ve? Y con otro color, lo que es ujú, el extremo izquierdo o derecho, ¿ya? Que más o menos estos tres segmentos o estas tres perfiles longitudinales, tanto del eje como del extremo derecho e izquierdo, van a ser casi iguales. No hay mucha variación en el terreno. Entonces podría ser una opción que ustedes dibujen en el mismo plano los tres, especificando acá en su leyenda que tengan con un color va a estar lo que son el perfil longitudinal del eje, otro color va a ser del derecho y otro va a ser del izquierdo, ¿no ve? Y con otro color, igual un segmento de recta de otro color, va a estar lo que va a ser su proyecto. Podría ser eso una opción. U otra opción es la que tú me acabas de mencionar, que tengan los cálculos en hojas, en las hojas de cálculo, ¿no? Podrían ser dos opciones. Por eso es que quiero coordinar bien con ellos, por eso ahorita no les puedo dar una respuesta exacta sobre esto. Tengo que coordinar con los tres auxiliares más para que todos hagan un mismo proyecto y no sean diferentes. Pero sí, no creo que se les haga hacer tres planos diferentes, de un plano para el eje, otro plano para el derecho y otro plano para la izquierda. Va a ser mucho trabajo para ustedes y aparte meterles dos planos extras. Pero eso sí, también hay otro caso en el que en algunos casos van a tener una escala van a tener que dividir, o sea, también voy a hablar esto con los chicos, pero les adelanto algo, de que sus progresivas, en algunos de los casos, sus carreteras son de 8 kilómetros, ponte, ¿no? Y si mi espacio de hoja que yo tengo acá, pues me va a salir chueco, es de 62 centímetros y mi carretera es casi de 6 kilómetros, yo voy a tener que en cada centímetro, o sea, en cada centímetro de este eje de las progresivas, voy a tener 100 metros. Entonces, eso también voy a hablar con los chicos para que extiendan, o sea, de que van a tener dos planos, yo creo que sí, porque las carreteras que ustedes tienen, o los trazos de carretera que tienen, son de 5 a 6 kilómetros.
Entonces, en uno, o sea, dividir por mitades va a tener que ser en este caso. Porque si no, van a tener datos muy cercanos, van a ser muy pequeñitos. Como se les ha pedido progresivas de 50 metros, o sea, si tienen este caso que les digo de 6 kilómetros toda su carretera y el extremo de la hoja es de 62 centímetros, un ejemplo, van a tener que ustedes dibujar en cada medio centímetro, hacer este cálculo hacer estos segmentos de recta, ¿no? Este segmento de recta para colocar su cota del terreno y su cota del proyecto. Y no les va a entrar, o sea, va a ser feito, ¿no? O también dependiendo qué es lo que diga el INGE respecto a esto, porque era algo que les tenía que indicar el jueves el INGE. No sé qué pasó, de que se pusieron a hablar, que se olvidó por completo, porque justamente en lo que les explicaba el ingeniero, ya tenía su perfil y justamente dibujó estas dos líneas acá, donde ya les tenía que explicar, pero repito, no sé de qué habrá pasado, que han cambiado de tema y se olvidó explicar esta partecita. Por ahora pueden ir haciendo su cálculo que es de Excel y por eso hasta el día de mañana yo voy a tratar de hablar con los chicos para ya tener más o menos una referencia de si es que van a dividir o no su terreno y si en su perfil longitudinal van a usar ustedes las progresivas de 50 o van a usar progresivas de 100, porque si es que tienen que hacer progresivas en su perfil longitudinal, en este perfil, si tienen que hacer sus progresivas cada 50 metros acá, entonces va a ser un poco complicado que puedan meter todo su tramo de carretera en este mismo plano. ¿No ves? Si es que tienen que ser progresivas cada 50, es decir, estos cálculos de cota terreno, cota proyecto, cálculos de corte y de relleno, si tienen que hacer cada 50 metros, entonces tienen que dibujar su carretera en dos planos, en dos perfiles longitudinales diferentes, donde van a dividir una mitad acá y otra mitad en el otro. Si es que hablo con los chicos y van a poder hacer este cálculo de progresivas cada 100 metros, entonces no habría problema, yo creo, de que puedan dibujar en un solo plano. Pero eso depende mucho a la precisión que se les pida acá en la cota terreno, cota proyecto y los cortes y rellenos que vayan a tener. Sí, los que tienen ramal, sí tienen que hacer eso, de, de tener su dibujo. O sea, lo que les acabo de mostrar acá, esta planilla en Excel, era justamente mi proyecto de mí, que yo tenía un ramal. Entonces tenía que hacer dos perfiles longitudinales, este que iba a ser del trazo principal y este otro que era de mi trazo del ramal. Aunque si no tenemos que colocar una tabla de cotas, ¿verdad? Solo la leyenda. Ujú. Por eso, esta parte de colocar esto en su plano, o bueno, el cálculo este que van a tener ustedes para su perfil longitudinal, el anterior semestre se lo tenía que presentar en hojas de cálculo, ¿no ve? Esa tabla es lo que yo presenté en mis hojas de cálculo, pero obviamente hecha a mano, ¿verdad? Entonces, eso quiero hablar con los chicos porque hay que colocar ya nomás las reglas para esto, para que ustedes igual la tengan o tengan todos estos datos en hojas de cálculo, o tal vez se les va a permitir que hagan esto en Excel, ¿no? O sea, eso tengo que quedar bien con los auxiliares que no me han respondido. Y creo que están igual algo ocupaditos con este tema de los exámenes. Justamente esta última semana ha sido la peorcita, se podría decir. Pero ya con lo que mañana es feriado, yo creo que más tarde o mañana vamos a hablar con ellos y vamos a tener ya una guía para el proyecto. Pero por ahora, esta noche o lo que queda del día, vayan haciendo sus cálculos en Excel. Más o menos dibújense algo así, háganse unas planillas como esta, donde ustedes van a tener sus progresivas, la cota superior y cota inferior, distancia en la hoja, o sea, esto van a medir ustedes uno por uno, ¿verdad? Con su regla. Esa es la distancia que van a tener en centímetros entre cotas, entre curva de nivel, perdón, entre curvas de nivel. Y esta distancia de la progresiva va a ser tomando en cuenta, como les había indicado a un principio de la clase, ir de la cota inferior hacia la cota superior, cuánto mide. Es decir,
esta línea que está como arcoíris acá, medir eso, ¿no ve? Esa es la distancia de mi progresiva. La equidistancia solamente es una diferencia, y acá estaba mal esto, era cero. La equidistancia solamente es la diferencia entre su cota superior y la cota inferior, nada más. Y luego acá solamente es colocar la fórmula, ¿ya? En este caso, la fórmula me dice que C4 en este caso va a ser la cota inferior, como les había dicho. Como vamos a calcular esta distancia, la progresiva de la cota inferior hacia mi progresiva, entonces yo tengo que colocar en la fórmula la cota inferior más la regla de 3, que es lo que tienen que hacer ustedes. En este caso, F4 es mi equidistancia multiplicada por la distancia de la progresiva, y todo eso está sobre la distancia total que ustedes tienen en las curvas de nivel. Donde van a tardar más va a ser al calcular esas distancias, distancia total y distancia hacia la progresiva, porque tienen que hacerlo en base a sus planos. ¿No ve? Es más o menos algo así. Tienen que calcular para la progresiva 50, tienen que calcular esta distancia en centímetros, la total, y luego de la cota inferior hacia ese punto de la progresiva, calcular esta distancia. Para este otro lo mismo, calcular esta distancia total, y calcular esta distancia de la cota inferior hacia esa progresiva. Y así de toditos. Calcular dos distancias. ¿No? No, aquí me he equivocado. Aquí ya corresponde a este otro. ¿Se ha entendido cómo tienen que hacer sus cálculos, chicos, para su perfil longitudinal? Ya, cualquier duda, chicos, me preguntan nomás. Hoy día o mañana. Y una vez que saquemos lo que es la guía para la segunda parte del proyecto, igual se les va a pasar ese rato, ¿ya? Aquí estaríamos terminando por ahora. Tengo que dar clase a las 4 de topo. Mañana tienen examen en feriado. Tengo que darles clasecitas a ellos igual, ¿ya? Cualquier duda me la preguntan, y aquí estaríamos quedando.